gustaría que pudiéramos empezar este devocional con una pregunta y esta es, ¿tomamos en serio el pecado en nuestra vida? Podemos dar una respuesta muy superficial, ¿no? O sea, delante de las personas, de la congregación, de nuestra familia, podemos decir, claro que sí, yo lo tomo muy en serio. Pero seamos honestos con nosotros mismos y sobre todo con el Señor. ¿Tomamos en serio el pecado? Un escritor, teólogo puritano, John Owen, escribió un libro que detalla a profundidad cuáles son los ataques más comunes del pecado. Y él escribió, el pecado, mata el pecado o él te matará a ti. En su libro La mortificación del pecado expresó con claridad la gravedad del pecado y también demuestra que hay o que debe existir en nuestro corazón como cristianos una necesidad urgente por combatir el pecado. Y el pecado, aunque ya fue perdonado por el Señor Jesucristo en la cruz, debe ser tratado con toda severidad. John Owen afirma en su libro que en la naturaleza, el hombre en su naturaleza sigue siendo ofensivo ante un Dios santo. Y esto es algo muy cierto. En nuestro diario vivir ofendemos al Señor. Por eso, la pregunta que debemos hacernos es, ¿tomamos en serio el pecado en nuestra vida? Y vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice acerca de este tema en Números 15, 22 al 31. Y el tema del día de hoy es la justicia de Dios. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová los mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por hierro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y con su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque hierro es, y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para para el que hiciere algo por hierro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. El día de hoy estamos viendo en esta cita bíblica dos diferentes formas de pecar. Primero, la palabra de Dios nos muestra el pecado por error, ¿ok? Es la realidad de nuestra situación como seres humanos con una naturaleza corrompida pecaminosa. Nos muestra el versículo 22. Cuando involuntariamente dejen ustedes de hacer cualquier cosa de las que le he ordenado a Moisés, dice, si eso lo dice el verso 22, ahora el 24, si la falta ha sido involuntaria y de todo el pueblo me ofrecerá un becerro como holocausto de olor agradable, con su correspondiente ofrenda de cereales y vino, como Dios lo ha ordenado. Vemos que aquí Dios está actuando con mucha misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor hizo provisión para los pecados cometidos por ignorancia o, vamos a ponerlo así, sin una intención deliberada. Ahora, la falta podía ser por parte de toda la congregación o nada más de una sola persona, pero en todo caso debió ofrecerse un sacrificio expiatorio. ¿Por qué? Alguien puede pensar, y de hecho lo he leído en varios comentarios de personas en otros países, no del canal, sino que videos en las redes sociales, en el cual dice o decían las personas, es que qué culpa tenían los animales del pecado de nosotros. Y es cierto, o sea, el animal no tenía culpa, es precisamente el punto, no tenía culpa el animal. Y aquí, amados hermanos, es donde vemos el efecto del Señor Jesucristo. Vemos cómo está Cristo en esta provisión cumplida. Él es nuestro sacrificio por los pecados que cometemos aún sin darnos cuenta. Amados hermanos, el animal, tal como las personas dicen, ¿no? ¿Qué culpa tenía? Ninguna. ¿Merecía morir? No. ¿El culpable era el humano? Claro que sí. Pero precisamente el Señor dispuso de su creación, además ni siquiera es nuestra, ¿ok? Los animales no son nuestros. El Señor Dios Todopoderoso dispuso de su creación para darnos una enseñanza muy importante. ¿Y cuál fue esta enseñanza?
que incluso los pecados que nosotros pudimos haber cometido sin haberlo querido, recaen o recayeron sobre alguien, y ese fue el Cordero sin mancha. Él es nuestro sacrificio por los pecados que cometemos. Amados hermanos, Jesús entró una vez y para siempre al lugar santísimo, así como lo estamos viendo también en Números. Él ofreció su propia sangre para purificarnos de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. A veces pensamos que nuestra ignorancia nos hace inocentes. A veces pensamos, no voy a estudiar la Biblia porque entre más sé, Dios más me va a demandar, así que prefiero no saber. ¿Pero qué crees? Nuestra ignorancia no nos hace inocentes. Pero Dios, en su gracia, ha provisto un camino para que nuestros pecados sean limpiados. Vemos que en el Antiguo Testamento la ley les revelaba a todos ellos, a todos los judíos, que su suficiencia era insuficiente, válgase la redundancia. Su habilidad para poder hacer las cosas bien era insuficiente. No podían hacerlo, estaban perdidos, completamente perdidos. Sin embargo, hoy en día vemos en el Evangelio que Cristo es más que suficiente para cubrir nuestros pecados. Y es por eso, amados hermanos, que el tema de hoy se llama la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios demandaba que aún los pecados que no fueron cometidos con intención de fallar, tenían que pagarse. Y esto nos lleva al segundo pecado, que nos muestra aquí la Biblia. Y de hecho, el versículo 30 nos lo dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia. Otra versión nos dice, pero si una persona peca de forma voluntaria o voluntariamente. Ese es el segundo tipo de pecado que nos muestra la Biblia. Y bueno, a diferencia del pecado involuntario, el pecado cometido con mano alzada, o sea, es decir, una actitud desafiante y deliberada, es lo que nos dice esta versión en griego, recibe un castigo severo. Vemos que Dios les dice, si ustedes o un miembro del cuerpo, del pueblo, peca, entonces tienen un castigo. ¿Y cuál era el castigo? Nos dice el versículo 30 y 31. Tenía que ser excluido del pueblo y excluido de la comunión con Dios. Amados hermanos, esto nos recuerda que no hay expiación sin arrepentimiento verdadero. Si nosotros pecamos deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino que hay ahora una horrenda expectación de juicio. Amada iglesia, solamente en Cristo hallamos perdón, solamente en Cristo hallamos redención, y solamente lo encontramos cuando nos volvemos a Él con fe y humildad. El pecado deliberado es, el escritor A.W. Tozer describe el pecado, deliberado como una afrenta contra la santidad de Dios. No se trata solamente de una acción externa, sino de un corazón que desprecia la autoridad de Dios. Amada iglesia, tú y yo no debemos despreciar a Dios ni su autoridad. Nosotros catalogamos el pecado. Este pecado es suave, este pecado es permitido, es una mentirita blanca. Pero la Biblia es clara en este aspecto. Tú puedes decir, sí, hermano, pero ahora ya no estamos bajo el tiempo de la ley, ahora estamos bajo el tiempo de la gracia. Y claro, estamos bajo el tiempo de la gracia, pero estar bajo el tiempo de la gracia nos hace mayormente responsables delante del Señor. Porque antes, en la ley, si una persona asesinaba físicamente a otra persona, tenía que morir o tenía sus consecuencias. Hoy en día, delante de Dios, ya no tenemos que matar a una persona para ser culpables. Con el simple hecho de pensarlo, ya somos culpables delante del Señor. Ahora imagínate todos los pecados que tenemos en nuestros hombros. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros pecamos de forma deliberada, estamos diciéndole al Señor, Señor, lo que tú haces no me importa, yo haré mi propio camino. La ley muestra la seriedad del pecado, pero Cristo, amada iglesia, muestra la gravedad de su amor al cargar con esa culpa. El amor de Cristo es tan grande. Hay un canto de Jonathan Isaac Jerez que dice, más profundo que el mar y más allá del cielo está, su amor me bastará. Y es su amor el que nos basta para poder ser perdonados, porque por su amor el Señor Jesucristo perdonó nuestros pecados en la cruz. El texto de hoy nos está mostrando que Dios distingue entre pecados cometidos en ignorancia y pecados cometidos de forma deliberada, o sea, con rebeldía. ¿Pero qué crees? En ambos casos, la santidad de Dios exige justicia. Lo dijimos en la introducción de este libro de Números. Este libro nos presenta el carácter de Cristo y aquí nos muestra la justicia de Dios. Todo pecado debe ser pagado. Todo pecado genera una deuda. Dijo Martín Lutero,
Toda la vida del cristiano es un arrepentimiento continuo. Y John Owen en su libro dijo, no se puede amar a Cristo y hacer las paces con aquello que lo crucificó. Amados hermanos, tú y yo tenemos que tomar una decisión hoy. No mañana, no el domingo, debemos tomarla justo ahora. Ya no pecar más. Nuestro corazón debe estar completamente rendido a Cristo. Este capítulo de Números es una advertencia, sí, pero también es una invitación para que tú y yo nos rindamos ante la gracia de Dios, que nos rindamos a una fe humilde y a una vida de arrepentimiento constante. No basta con saber que hay perdón, no, debemos vivir en respuesta a la misericordia que Dios nos ha mostrado. Debemos temer el ofender a Dios. No podemos pensar que, bueno, el Señor ya me perdonó, ya puedo hacer lo que quiera. La gracia es licencia para pecar. Hay un dicho aquí en la zona de Veracruz, aquí en México, que dice, bueno, pues, si donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, pues que sobreabunde la gracia. No, es una mentalidad errónea. No es una mentalidad de personas cristianas maduras. Nuestra mentalidad debe ser, Señor, tú eres justo y aún los pecados que yo he cometido llevará consecuencias. Pero ¿qué crees? Tu pecado es mi pecado. Si nos arrepentimos de corazón, esos pecados fueron pagados en esa cruz. En esa cruz del Calvario, en donde el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, dio su vida para que tú y yo fuésemos perdonados. Así que volvamos a considerar la pregunta con la que iniciamos, no como una acusación, ¿ok? Sino como una invitación a pensar diariamente, ¿tomamos en serio el pecado en nuestras vidas? Amados hermanos, que esta enseñanza quede guardada en nuestros corazones y que nos alejemos cada vez más del pecado y abracemos cada día más el amor y la gracia del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.